Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia
¿Son tan amables, por favor, de abrir sus Biblias? Si alguien no tiene su Biblia, nos puede pedir una Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 15. Lucas, capítulo 15, por favor. Y también vamos a recordar la declaración de fe. Bueno, ¿a alguien más le hace falta alguna Biblia? Ok, gracias. Bueno, si son tan amables, hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a recordar la declaración de fe. 1, 2, 3. Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para reprenderme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ella me dice lo que era, lo que soy, lo que puedo llegar a ser por la gracia de Dios. La oiré, la leeré, la estudiaré, la memorizaré, la meditaré y la aplicaré hasta proclamarla con hechos en mi vida diaria. Amén. Bueno, ahora sí vamos a darle lectura, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Y vamos a dar lectura a esta palabra. Ahí me van acompañando con su vista. Y dice así la bendita palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al entrar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También digo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que te ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido. Se había perdido y es hallado. Bueno, vamos a orar por esta palabra y que sea nuestro Señor enseñándonos en este momento. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a tener corazones dispuestos para también nosotros poder compartirla y sembrarla, y que pueda producir mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a recordar un poquito el contexto acerca de qué es lo que está sucediendo en esta historia. Bueno, recordemos que algo muy importante en nuestras vidas es ese momento personal de creer en Jesús, cuando recibimos la salvación, cuando el Señor nos rescató. Este libro fue escrito por el doctor Lucas, el evangelista, y él estuvo investigando y escribiendo por orden los hechos de Jesús para que lleguemos a conocer bien la verdad. Eso se encuentra en Lucas capítulo 1 del versículo 3 al 4. Y después de que fue bautizado Jesús, empezó con su ministerio y fue a muchos lugares. Y después de eso regresó a Jerusalén. Y Jesús se encontraba ahí comiendo con los pecadores. Y también había estos personajes, los fariseos y los escribas. Y ellos estaban murmurando. Y se llegaron a enojar. ¿Por qué? Y podemos pensar, ¿por qué los fariseos y los escribas estaban murmurando? ¿Por qué se enojaron? Pero recordemos, Jesús se interesa en buscar y hallar y amar a los pecadores. Dice así la palabra de Dios en Lucas 19:10. Si me acompañan ahí adelantito, al capítulo 19, en el versículo 10, dice así: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a ver estos 3 ejemplos que Jesús da acerca de buscar y hallar y amar a los perdidos. En el primer ejemplo, regresando a nuestro texto inicial, Lucas capítulo 15, ahí podemos ver ese ejemplo del pastor y la oveja. ¿Qué hace este pastor? Dice en el versículo 4, ahí en el pasaje número 4, dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
Y ahí podemos ver ese sacrificio de ese pastor. ¿Qué hizo? Dejó las 99 en el desierto, tuvo que sacrificar probablemente su tiempo, su esfuerzo buscando. Y también ahí en el versículo 4 dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahí podemos ver que también está buscando. Y en el pasaje que acabamos de leer, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos ver este pastor que está buscando a su oveja perdida. Pero en el versículo 7 podemos ver que dice la palabra de Dios que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Podemos ver ese gozo que la pone en sus hombros y llegado a casa reúne a sus amigos y vecinos. Podemos ver el gozo de encontrar a esa oveja perdida. Hay gozo. Pero también podemos ver que ese gozo llega hasta el cielo. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice la palabra de Dios. Hay un impacto en eternidad. Hay un impacto en eternidad. Y también nosotros podemos llegar a pensar en esta historia que Jesús le está contando. Jesús también nos ha dado un trabajo a nosotros. ¿Cómo va el trabajo de Dios? A lo mejor en el negocio o en la empresa que estamos trabajando, estamos orando por esos compañeros de trabajo. En la escuela, ¿estamos compartiendo las historias de Jesús? Y también en el vecindario o nuestra familia, ¿estamos siendo de testimonio a nuestra familia con nuestro ejemplo, nuestras acciones, nuestra conducta? Recordemos que habrá más gozo en el cielo por ese pecador que se arrepiente. Y el segundo ejemplo que podemos ver, que Jesús está explicando aquí, de que Él se interesa por buscar y hallar y amar a los pecadores, es la mujer. Esta mujer que tenía 10 monedas y perdió una. Y en el versículo 8 dice así: enciende la lámpara y barre la casa. Entonces ella tiene que encender la lámpara y barrer la casa. Esto podríamos llegar a que tiene que haber luz en su casa y haber limpieza para poder encontrar esta moneda que está perdida. Pero también ahí en el versículo 8 nos habla acerca de que busca con diligencia hasta encontrarla. Esta mujer está siendo diligente en encontrar su moneda. Y también en el versículo 9 podemos leer y observar: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Podemos ver que hay un gozo. Este gozo que habla aquí la palabra de Dios es un gozo tan grande que se expande a sus amigas. Quiere compartir acerca de a sus amigas y vecinas de esto. Hay un impacto en su vecindario de esta mujer. Tanto gozo que tenía que lo compartió con sus vecinas y amigas. Pero también recordemos que este gozo también hay un impacto en la eternidad. Dice así el pasaje 9: y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces ya hemos visto el ejemplo del pastor y de la oveja, hemos visto el ejemplo de la mujer y de la moneda perdida, y ahora vamos a pasar al último ejemplo que Jesús pone acerca del Padre y del Hijo. Vamos a pasar un poco más adelante de esta historia y vamos a ir al pasaje 20, ahí mismo en sus Biblias,
Y vamos a leer acerca de este amor que tiene este papá por su hijo. Dice así la palabra de Dios. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Podemos ver que este amor empieza al ver a su hijo. Después esta palabra misericordia se refiere a sentir compasión. Este padre tuvo compasión de su hijo, tuvo una acción y lo amó. Y también en el pasaje número 22 podemos ver ahí qué más hizo este padre amoroso por su hijo. Dice así: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este padre también procuró proveerle para su hijo y hizo una inversión en su hijo que estaba perdido. Y en el 23 es muy interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice: y traer el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta. Ahí pudo haber dicho, bueno, traigan a un becerrito ahí medio flaquito o algo así, pero no, decidió traer el becerro gordo para que hicieran fiesta. Entonces el papá ahí entregó lo mejor de lo que tenía. Y recordemos, el pastor nos ha estado enseñando acerca de este amor ágape, de este amor que explica 1 Corintios 13. Y también vamos a ver otro personaje que encontramos ahí, y este es el hijo mayor. Este hijo mayor, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra acerca de qué actitudes tomó. Dice en el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, podemos ver que este hijo mayor, a diferencia de su padre, que hubo amor, gozo, pues desafortunadamente este hijo mayor, sus actitudes fueron de enojo, de rebeldía, de queja y de juzgar. Y nosotros también podemos llegar a pensar, ¿qué actitud voy a tomar? ¿Voy a tomar la actitud del padre amoroso o la del hijo mayor que se enojó? Cuando en la iglesia se toman algunas decisiones para poder extender el reino de Dios, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo, el poder ir, ¿qué actitud voy a tomar? ¿Como este padre amoroso o a lo mejor una actitud de enojo? Y bueno, estas tres historias nos recuerdan acerca de Jesús, que Él va a buscar, va a hallar y también ama a los pecadores. Pero también nos podemos llegar a preguntar, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las personas a que crean en Jesús? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que crean en Jesús? Entonces, para que puedan creer en Jesús, vamos a ir a la palabra de Dios para poder entender qué es el Evangelio. Entonces, si son tan amables de acompañarme, vamos a ir a 1 Corintios 15, por favor. Vamos a ir a la carta que escribió Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Y vamos a darle lectura en los primeros versículos.
Y por favor, cuando vayamos dando lectura, vayan por favor prestando atención a los verbos que va anunciando Pablo para poder ir entendiendo. Presten mucha atención ahí a los verbos. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del 1 al 8. 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 8. Presten atención en los verbos, por favor. Así dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces podemos ver cómo Pablo aquí está mencionando acerca del Evangelio. El Evangelio lo pone de una manera muy sencilla y muy clara. El Evangelio significa las buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. El Evangelio que, como vimos en estas tres historias, es el Evangelio que salva. Vamos a repetir qué es el Evangelio, hermanos. Vamos a repetirlo 3 veces para poder recordar qué es el Evangelio y qué es lo que debemos de seguir compartiendo a las personas, a los perdidos, para que ellos también puedan creer en Jesús. 1, 2, 3. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Otra vez, 1, 2, 3. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Otra vez, por favor. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, las buenas noticias, lo que salva a las personas que están perdidas. Y ese es el Evangelio que también nos ha salvado a nosotros. Ese es el mensaje principal, hermanos. A lo mejor podemos ocupar diferentes formas de compartirlo. A lo mejor a algunas personas les gustarán hacer una obra de teatro grandota y poder presentar el Evangelio. A lo mejor algunos Dios nos ha dado la oportunidad de poder hacer una caravana médica, y ahí en la caravana médica, cuando las personas asisten y están recibiendo sus atenciones médicas, se les puede compartir el Evangelio. Algunas veces a lo mejor oramos por algún enfermo y le comentamos: disculpe, ¿le puedo compartir una buena noticia? Y ahí es cuando podemos compartir el Evangelio. Algunas otras maneras son en las redes sociales. A algunas personas les gustan las redes sociales y lo pueden hacer. Otras maneras también es a través de un folleto. Entonces, el mensaje central es este, y a lo mejor habrá muchas maneras de poderlo hacer, pero el mensaje central debe de ser este: que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Exactamente. Si no hubiera resucitado nuestro Señor, en vano sería nuestra fe, ¿verdad? Bueno, ayer, gracias a Dios, el Señor me permitió estar en un seminario de evangelismo allá en Yautepec.
Y nos estaban explicando todo esto acerca del Evangelio. Y fue muy interesante porque nos estaban explicando que en el Evangelio de Juan fue escrito por el discípulo Juan. Y por ejemplo en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito del Evangelio de Juan es que se escribieron muchas. Bueno, les voy a pedir por favor que me acompañen ahí en sus Biblias. Vamos a ir al Evangelio de Juan para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ir al capítulo 20, por favor. Vamos a ir al capítulo 20 de Juan, y ahí en el versículo 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces es muy importante esta palabra de creer. Nos están explicando acerca de que la fe salvadora implica un conocimiento en Cristo de su humanidad, de que Jesús comió, Jesús durmió, pero también de su divinidad, de que Jesús hizo muchos milagros, murió, pero también resucitó. Y también esta palabra creer viene en su significado en el idioma original implícito, aceptar algo como cierto o como estar convencido de algo. Debemos de estar convencidos de algo. Por ejemplo, alguien nos puede decir: no, es que el mejor café es de este lugar. Y pues esa persona está convencida, ¿no?, de que el café de ese lugar es el mejor. Pero pues a lo mejor otra persona dirá: no, pues el mejor café es el de mi casa, ¿no? Entonces pues podrá creer lo que dice la otra persona, pero no puede estar convencido, ¿no? Pero esta fe necesitamos aceptar que Jesús es Dios y estar convencido, creerlo realmente en nuestra vida. Pero también esta palabra creer implica la confianza en o la dependencia en Él. Y recordemos que solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y también en la conferencia de ayer nos estaban dando algunos consejos de cómo podemos ir también a alcanzar a nuestra familia. Y uno de los consejos que nos estaban regalando es de que podamos estar orando por ellos, pero también para que Dios pueda enviar otra persona a poder compartirles del Evangelio. A veces nosotros les decimos, pero viene otra persona y les dice y pasa algo muy, muy bonito. También otro consejo que nos daban es de que podamos escribir cartas. Podemos escribir cartas a nuestros familiares y poderlos enviar, manifestándoles un momento hermoso con el que hayamos pasado, pero también una disculpa. A lo mejor hay una relación ahí, hubo un problema, y comentarles que también estamos preocupados por ellos y queremos compartirles un mensaje de esperanza, de amor, de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y ¿qué? Resucitó al tercer día. Muy bien. Y bueno, yo también voy a otra herramienta que también nos ha dado Dios para poder compartir el Evangelio es nuestro testimonio. Cómo el Señor nos alcanzó, cómo era nuestra vida antes de Jesús, cómo es nuestra vida ahora, cómo fue que Jesús nos salvó y ahora cómo es nuestra vida ahora, ¿verdad? Entonces les voy a compartir brevemente acerca de cómo el Señor me alcanzó a mí. Hace algunos años, en este mes de septiembre, va a cumplir 10 años que falleció mi papá. Entonces, gracias a Dios, hubo una amiga que
que ella me compartió el Evangelio, me narró la historia cuando Jesús estaba siendo crucificado. Entonces había a su lado dos malhechores y uno de ellos le decía: bueno, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro malhechor le decía: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero Él no ha hecho nada malo. Y entonces en ese momento el malhechor le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y recordarán qué fue lo que le contestó el Señor a este malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mi amiga me preguntaba: oye Isra, ¿tú qué necesitas para creer en el Señor Jesús? Y yo le decía: no, yo necesito leer toda la Biblia y poder entender todo eso. Y mi amiga me decía: mira, el ladrón no le dio tiempo de bajarse de la cruz y ponerse a leer toda la Biblia, y sin embargo él está en el paraíso. Y a mí me puse a pensar, dije: wow, tiene razón, yo poniendo muchos pretextos, muchas excusas, y es algo tan sencillo de poner nuestra confianza, de depender solamente en Jesús. Y hoy también quiero invitarte a que hoy pienses, si todavía no has puesto tu confianza en Jesús, ¿qué es lo que hoy te está impidiendo de poner tu confianza en el Señor Jesús? En mi caso, yo ponía de pretexto el hacer cosas. Había crecido pensando que tenía que hacer cosas para ganarme el cielo. Algún deporte, algún pecado, el beber, la droga, el dinero o el trabajo. ¿Qué es lo que hoy te está impidiendo confiar en el Señor Jesucristo? Si hoy es tu primera vez escuchando acerca de esto, te invito que al final de esta enseñanza te puedas acercar con alguno de nosotros y podernos preguntar acerca de esto. Y bueno, recordando estas historias que nuestro Señor Jesucristo les enseñó, en ese tiempo Jesús estaba mostrando que Él se interesa por buscar y hallar y amar a los pecadores. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús, que dice: y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Lucas capítulo 9 del 23 al 24. Nos podemos llegar a preguntar: ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús y a colaborar para producir gozo y gloria en el cielo? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús, de perder mi vida para colaborar, para producir gozo y gloria en el cielo? Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, hoy también queremos pedirte perdón porque a lo mejor no hemos sido tan diligentes en buscar a nuestros familiares, Padre. Te pedimos perdón también porque a lo mejor hemos callado. Pedimos perdón porque a lo mejor no hemos sido ese buen testimonio en nuestras familias, en nuestro vecindario. Y hoy queremos agradecerte, Padre, porque podemos recordar que tú moriste por nuestros pecados, fuiste sepultado, pero también resucitaste. Gracias por ponernos ese ejemplo. Gracias por darnos hoy estos 3 ejemplos. Y ayúdanos, Padre, hoy a poder amar como tú amas. Gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.